¿Con qué estamos de cortina musical, señor director? Y estamos de regreso, pero no escuchamos acá con Pedro Andrade, arqueólogo, docente de la carrera de antropología de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Bien, acá viernes intenso con hartas cositas que queremos conocer también de nuestra zona. Estamos con esta sección respecto a todo lo que está pasando en temáticas de la arqueología acá en el Gran Concepción, y hay algo que quedó pendiente la semana pasada con los afropenquistas y todo lo que muchas veces va entre el mito, como que este desconocimiento crea harto mito. Así es. Mira, la verdad es que a nosotros siempre, por lo menos a mí, de chico me decían de que acá en Concepción nunca llegaron personas de África esclavizados durante la época de la colonia, y que tampoco tenían descendencia, y siempre decían que no, porque era el frío, sí, que eran muy caros, que estábamos en una guerra, ¿cierto? Entonces que este no era un lugar donde la presencia de africanos o de sus descendientes se mantuviera en el tiempo. Y la verdad es que nosotros investigando, ¿cierto?, con exalumnos de la carrera de antropología, tanto de la mención social como física, nos empezamos a dar cuenta de que eso no era tan así. Y esto partió ligado un poco a lo que conversábamos la semana pasada del sitio Quinta Yungue, sí. Porque ahí un exalumno de la carrera, Joaquín Dallens, él, cuando estaba haciendo su tesis, él estaba haciendo la tesis con dientes. Ya. Y me dijo, oye Pedro, ¿sabes que hay unos dientes raros? Ya. Y empezamos a fijarnos un poco más, y resulta que los rasgos que Joaquín estaba viendo no eran ni españoles ni mapuche, y las características que tenían los dientes eran de africanos, de África subsahariana. Pregunta antes de ahí, de un paréntesis. ¿Cómo viene siendo cómo diferenciamos eso en grosor, en tamaño? Hay distintas formas, porque no son medidas, ¿ya? Son lo que nosotros llamamos que son rasgos discontinuos o rasgos morfológicos, son rasgos que no se miden, ¿ya? Así como el color del pelo o el color de los ojos. No es como la estatura, porque la estatura tú la puedes medir, las otras cosas no, son rasgos que no son métricos. Y las distintas poblaciones del mundo tienen ciertos rasgos que son característicos, que están presentes en una parte del mundo y otros no. Entonces eso queda como una huella digital, expresado en los dientes. Y cuando tú haces una sumatoria de esos rasgos, tú puedes decir, esta persona tiene un porcentaje de esta población y otro porcentaje de esta otra población. Entonces, a partir de eso, con Joaquín empezamos a pensar, bueno, si no son españoles y no son mapuches, ¿de dónde pueden ser? Y empezamos a comparar con otras poblaciones del África subsahariana, y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente calzaban con esto. Entonces, al principio fue como, ¿qué pasó acá? Primero encontramos como 1,5, en verdad. Y después empezamos a hacer los análisis más finos, y ya encontramos al final como 10, más o menos, individuos que... ¿Esto es Pedro Valdivia? En Pedro Valdivia. Encontramos como 10 individuos que en esta huella digital dental tenían posibilidad de tener que sus antepasados hubiesen sido afrodescendientes y que hayan sido hijos de afrodescendientes con mapuche. La principal son eso. Entonces, después fue como empezamos a investigar de dónde podían venir. Entonces, porque en las crónicas salía que no habían... El cruce de datos. El cruce de datos con la historia, o con este relato que se ha instalado, de que no habían, versus lo que nosotros estábamos encontrando. Y empezamos a revisar crónicas, empezamos a revisar libros, empezamos a revisar textos, empezamos a revisar censo, y resulta que no era tan poca la presencia de afrodescendientes. Y de hecho, en un censo que se hizo en 1813, que fue el primer censo que se hizo en Chile independiente, en el gobierno de Carrera, sale mencionada la misión de Quinta Yungue, la misión de San José de la Mocha, y sale que ahí vivían afrodescendientes. Y en Concepción también. En Concepción en esa época vivían alrededor de unas 1.500 personas. O sea, estamos hablando, porque tú señalaste en un momento que, claro, se hablaba como de esclavos, pero si estamos hablando de una población de 1.500 personas, me imagino que no se refería solo a esclavos. O sea, habían personas libres, llegaron afrodescendientes... Oye, qué terrible hablar de estas cosas como de esclavos, como que me genera un poquito de tiritón. Sí, es como... Es fuerte. Ahora, claro, uno como que lo dice así, pero en verdad, claro, eran condiciones terribles. Y claro, en Concepción siempre se sabía que habían... Lo que más se ha estudiado desde la historia
son dos eventos importantes. Uno es Juan Valiente, que fue un capitán que llegó con Pedro Valdivia, que fue uno de los primeros vecinos de Concepción. ¿Ya? Cuando Concepción se funda en Penco, venía Juan Valiente con Pedro Valdivia. Juan Valiente fue un esclavizado africano que llegó primero a México. Y de México él le pide a su dueño que le dé una carta de libertad, como una carta de compromiso para venirse a buscar fortuna a Perú y comprar su libertad en el fondo. Y primero él viaja con Almagro. Y cuando vuelve con Almagro después a Perú y después, cuando Pedro Valdivia organiza la expedición, Juan Valiente le dice, yo me quiero ir contigo porque yo sé llegar para allá. ¿Ya? Y Pedro Valdivia lo trae, Pedro Valdivia nunca lo consideró ni esclavo, ni nada. Él incluso lo nombra capitán. Mira. Y muere y lo casa, Pedro Valdivia le ofrece en matrimonio a una esclava que él tenía que se llamaba Juana Valdivia. ¿Ya? Y, además, Juan Valiente tenía una chacra en Santiago, en lo que hoy día es Providencia. Ahí tenía... Bien ubicado. Bien ubicado. Él tenía una chacra y después, cuando llega a Concepción, le da un terreno acá en la ciudad y le da una encomienda súper grande, así como de toda la costa de Cofquecura hasta acá, era de él. Y bueno, Juan Valiente, como te digo, él logra amasar fortuna. Y era Valiente. Era por el apellido de su dueño, el mexicano, se llama Andrés Valiente y le pusieron Juan Valiente. Y él amasa esta fortuna y le pide a un amigo que iba a España, le dice, oye, por favor, págame la fianza. El amigo nunca se la pagó, se quedó con la plata. Lógico. Y él muere con Pedro Valdivia en la batalla de Ucapel, en 1554. Mira. Muere Juan Valiente en esa batalla. Y después, como te digo, esto fue en 1554, y después la otra referencia que teníamos era que es súper conocido, la Laguna de los Negros. La Laguna de los Negros, que eran esclavos. Eran esclavos, ¿cierto? Que ellos pasaron por Concepción al momento en que lo juzgan, pero ellos iban de Argentina, pasaron a Valparaíso, y en Valparaíso se embarcan a Lima. Ellos eran de Senegal, y ellos hacen un motín, se rebelan y le dicen al capitán del barco, lo único que queremos es que nos lleven a Senegal. Sí. O sea, querían volver para su casa. Y pasan por acá, y acá los apresan, y los juzgan. Algunos los matan, los queman, otros los mandan desterrados a Valdivia y los tiran los cuerpos, ¿cierto?, en la Laguna de los Muertos. Pero entre medio, en esos casi 300 años, 250 años, no teníamos referencias de nada. Y investigando y buscando por acá encontramos que habían afrodescendientes en Concepción, en Los Ángeles, en Santa Bárbara, en Chillán. Y, como te digo, no eran pocas personas. Claro, y como tú señalas, no hay registro de esto, pero con este cruce de datos, ¿qué podríamos saber de ellos? Porque tú señalabas que, claro, con estas piezas dentales, dijeron, esto no está calzando respecto a españoles mapuche, pero ¿qué podríamos saber de ellos respecto a esta población? Porque estamos hablando de una cifra bastante alta, o sea, o por lo menos yo encuentro que es alto, no sé, sí. Usted es el experto. Mira, lo que sabemos es que hay estudios genéticos hechos en Chile, en población actual moderna, que hablan de que Chile tendría en promedio un 3% de carga genética proveniente de individuos africanos. Y dentro de esa distribución nosotros en Biobío tendríamos alrededor del 1% de nuestra carga genética. ¿Ya? La mayor concentración está en Arica, ¿ya? Que tienen así como el 5%, pero nosotros tenemos un 1%. Y yo me acuerdo que, esto es casi súper anecdótico, pero el motor de que yo partí haciendo esta investigación fue por culpa de mi mamá. A ver, ¿qué dijo la tía? ¿Cómo se llama la tía? Beatriz. Tía Bea, a ver, ¿qué dijo? Mi mamá me dijo, pero ¿por qué nos vemos? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no sabemos? Sí, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no se expresan visualmente esa población? Y la verdad es que la explicación de eso, que también viene producto de estudios de los historiadores, es que una vez que se dictó la libertad de vientre en Chile, y el fin de la esclavitud, los afrodescendientes que vivían en Concepción, muchos de ellos efectivamente se fueron, buscando mejores climas. De hecho, hay muchos que se casaban y se iban a Valparaíso, Santiago, y están las partidas de bautismo y de nacimiento que dicen que vienen de Concepción. Y por otro lado, muchos de ellos se casaron con mapuches. ¿Por qué? Porque ellos no querían que sus hijos pasaran por los procesos de discriminación que habían pasado ellos. Entonces se camufló ese rasgo. ¿Y se iban a lo rural, me imagino? Muchas veces se iban a lo rural. Sí, toda la discriminación, me imagino, mayor se da dentro de las ciudades, por lo urbano, entonces quizás un poco, entre comillas, más fácil irse a lo rural y tener menos contacto con gente. Así es. De hecho, bueno, recién estaba pasando una imagen de un mapa. Ese es el resultado del estudio que nosotros hicimos, donde se ve a un lado concentrado las barras amarillas, población
mapuche, 100% mapuche, y a medida que nos vamos yendo hacia las barras de color más café, vemos que se van mezclando y aparecen los individuos con más componente afrodescendiente, que son las barras más café más oscuras. Entonces, tenemos esa mezcla, ¿cierto?, de individuos que, como yo te decía, son bastante dentro de este espectro y que nos hablan de esta mezcla que yo te decía, de mapuche con afrodescendiente para ir ocultando esta exogamia, es decir, matrimonio fuera de una misma población, se dio de manera importante principalmente entre mapuche y afrodescendientes. Claro, para ir desmitificando también respecto a lo que ocurre acá en nuestro territorio y lo que significa también y algo que comentamos en otros espacios, este cruce de datos, de información de diversas disciplinas. Ahí estamos viendo los estudios genéticos. Lo que yo te decía, este estudio genético que se hizo hace un par de años atrás, del 2015, y ahí se ve que en la zona nosotros, que es la S1, tenemos 1.64% de carga genética afro. Y la amarilla es... El amarillo es español. Europea, nos gusta. Claro, y el 49% es carga de población originaria, digamos, de los pueblos originarios. Entonces, tenemos esta distribución, ¿cierto?, que dice que está dando vuelta esa carga genética ahí, y que a lo mejor a alguna gente se le expresa porque de repente tiene el pelo más motudo, o tiene la nariz de cierta forma, o tiene los dientes estas formas que todavía que nosotros encontramos en esta población antigua. Me gusta, mira, importante también tener este conocimiento respecto a lo que ocurría en nuestro país y lo que sigue ocurriendo claramente, y lo que está en nuestras venas y todo esta... Sobre todo en este contexto actual donde hablamos de la multiculturalidad, de la interculturalidad y toda la llegada de extranjeros acá, que lo vemos también en la región del Biobío, porque antes quizás nos sorprendíamos con lo que estaba pasando en Santiago, pero ahora está pasando en todas las regiones del país. Mira, en ese gráfico que se está viendo, lo que nosotros hicimos fue comparar la población de la misión San José de la Mocha con una población prehispánica de la Mocha, de la isla Mocha. Ya. Y si tú te fijas, las formas son muy similares. Sí, pero hay un cachito, ¿cierto? Sí. Y hay otro gráfico que no sé si lo podemos mostrar, que es muy parecido a ese, donde se ve cuáles son los individuos que están marcando la diferencia. Porque son dos. El verde. El verde y el celeste. Son los que están marcando la diferencia. Son esos dos individuos que nosotros reconocimos al principio, que son los que están marcando esa diferencia. Y si tú te fijas, la forma del gráfico se arranca completamente al gráfico de la población general de San José de la Mocha. Y por eso, esos fueron los primeros que nos dieron el indicio de que había una población mayor. Entonces, de hecho, una de las reflexiones que Joaquín, de hecho, que es mucho más poeta que yo, él dice, nosotros no los encontramos, ellos nos encontraron a nosotros. Me encanta. Entonces, y yo creo que sí, o sea, nosotros creemos que como equipo de investigación que hemos revisado este tema, el hecho de ya haber encontrado uno, para nosotros ya fue suficiente. Porque en el fondo rompe un montón de mitos. Lógico. ¿Te fijas? Y esto, y también hay que pensar cuál fue la condición de los afrodescendientes en Chile en esta época. Porque hubo todo un batallón estas son las rutas que seguían los esclavizados, que venían desde del sur. Oye, ¿y las condiciones de esos años? Porque como que, claro, uno puede decir ya... Insisto, a mí me da como un poquito de escalofrío cuando hablamos de esclavos, porque muchas veces hasta se romantiza, se genera como un tema romántico con la situación, con las películas, la literatura, pero si lo vamos a la realidad, a la cruda realidad que se vivía en ese momento y lo que estaba pasando acá también, en las condiciones climáticas, por ejemplo. Hay cosas que... Yo tampoco quiero romantizar la esclavitud, pero la esclavitud que había en la América española y sobre todo en Concepción, no era la esclavitud de las películas, no es Diango, ya no es la película Amistad, no es Raíces, no es nada de ese tema. Acá tampoco incluso es la esclavitud de otras del Caribe o de las minas en Perú, ¿ya? Acá, si bien las personas que estaban esclavizadas eran considerados bienes, eran considerados cosas, no eran consideradas personas, sí tenían derechos. Los españoles tenían unas leyes sobre los esclavos y cómo los esclavos tenían que ser mantenidos. Y los dueños tenían obligaciones, obviamente. Y ellos podían demandar a sus dueños por malos tratos y todo el tema. Por ejemplo, si no los dejaban ir a misa, los podían demandar. Mira. ¿Ya? Ahora, eso no quita de que era una esclavitud buena. Y lo otro que pasaba acá es que los esclavos, como no eran tan abundantes,
se les consideraba como un bien de valor, de prestigio. Claro, la gente que tenía plata los podía tener. Exactamente. Entonces los cuidaban y muchas veces estaban únicamente en el servicio doméstico. No estaban para los trabajos pesados. Sí. ¿Ya? Por lo menos acá en Concepción, lo que hemos nosotros visto es que muchos formaban parte del ejército, como trompeta, como tambor. Otros tenían trabajos como zapateros, herreros, trabajaban en pulpería. Mira. Ahí en ese mapa es súper importante. Ese mapa que se está viendo ahí muestran todos los puntos donde nosotros pudimos identificar que en algún momento de la historia colonial de Ñuble y Biobío hubo presencia de... Ahí tú decías, claro, desde Copquecura, desde la costa de Ñuble. Y como te digo, en todas esas partes está registrada históricamente la presencia de afrodescendientes. Oh, Talcahuano, Chillán, Arauco, Tucapel, Yumbel, Florida. Puchacay. Oh, mira. En todas esas partes hay una mención de que hubo afrodescendientes, tanto en Ñuble como en Biobío. Y no nos quisimos meter por la región de la Araucanía porque teníamos que parar en un minuto, digamos. Pero y si te fijas, tal en la Santa María, en un montón de partes. Mira, Los Ángeles, Yumbel, Tucapel, Puchacay. Entonces, en todas esas partes hubo presencia afrodescendente. Entonces, lo que pasaba, y bueno, una de las organizaciones, por llamarlo de alguna forma, que más esclavos tuvo, no solamente en Concepción, sino que también en todo Chile, y esto puede sonar así como, fueron los jesuitas. Mira. Los jesuitas tuvieron, cuando los jesuitas los expulsan de Chile y de América en 1767, cuando los expulsan de Chile se hace un inventario de sus bienes. Y dentro de esos inventarios tenían como 2.000 esclavos en todo Chile. Mira. Entonces, solamente ellos. Chuata. Entonces, no eran pocos. Y de hecho también, bueno, ahí este es el censo de 1813, donde se ve, como yo te digo, dónde está la presencia de la categoría que tiene arriba, mestizos, negros y mulatos. Si tú te fijas arriba en Concepción, hay, si tú haces la suma, hay... 538, dice Párvula. Párvulas, mujeres 683, hombres 603, o sea, hay 1.200 personas que están metidos dentro de la categoría de mestizos, negros y mulatos. Pueden haber mestizos que no tengan afrodescendencia, pero ya, aunque sea un tercio, hay 400 personas. Y ahí tú te fijas, esta es una ilustración de un libro de Armando Cartes, de las viñas de Litata. ¿Ya? Y ahí se ve justamente esta idea que te decía yo, pues de los sacerdotes con presencia de afrodescendientes trabajando en las viñas, que era bastante común, y de hecho en la hacienda de Conuco, que era de los jesuitas, ellos tenían registrado entre sus bienes presencia de afrodescendientes. Mira, nos dejaste aquí peinado para atrás, ¿cómo se dice? Pedro Andrade, arqueólogo acá, también desmitificando todo lo que hay en torno a la afrodescendencia en nuestra zona. Me gustó esto, porque claro, uno tenía el concepto y está esto de la Laguna de los Negros solamente. Y ahora hay otro tema, Connie, si me da un minuto, que en el fondo esto es como súper importante que nosotros recordemos la presencia de los afrodescendientes, porque no tenemos que olvidarnos que para la guerra de independencia de Chile hubo un batallón de soldados afros, y muchos de ellos también nosotros los tenemos registrados incluso con nombre y apellido, y que fueron a pelear por la independencia de Chile, que vivían en Concepción. Entonces, a pesar de las condiciones de vida, de los maltratos, de la discriminación, de todo, de la falta de derechos, ellos igual pelearon por nuestra independencia. Entonces, si hoy día somos un país independiente con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, también se debe a estas personas que estuvieron acá y que convivieron con nosotros. Y tenemos ese 1% también en nuestra sangre. Exactamente. Que no hay que olvidar ahí. Me gustó. Ahí deja harta reflexión, sobre todo para este fin de semana largo. Pedro, un gusto como siempre que nos acompañes acá en la comunidad. Gracias a ti, Connie, que estés muy bien.